señoras y señores, bienvenidos todos. Esto es No Culpes a la Noche. Soy Milagros Leiva y hoy, por fin, voy a poder entrevistar a una periodista a la que respeto, sigo mucho y además que creo que nos tienen que contar muchas cosas. Ella se encargó, ella fue la que destapó esta enorme denuncia que ha sido el gran escándalo en el gobierno del presidente Ollanta. Me estoy refiriendo a Cecilia Valenzuela y al escándalo de la protección indebida que tuvo Óscar López Meneses. Han transcurrido 8 meses y hasta ahora no sabemos nada. Literalmente, bueno, el presidente ha dicho que se trató de una corrupción policial, hay una comisión en el Congreso, ¿no es cierto?, que el señor Juan de Díaz Dios la preside y él en algunos momentos ha soltado algo de información, pero más allá de la historia, lo único que sabemos es que el almirante Cueto pues, se fue a la Siberia, como le digo yo, se fue del país y que 6 generales fueron sacados. ¿Qué pasó realmente y cuál es la teoría personal de Cecilia Valenzuela? Hoy está aquí en el programa y yo le tengo que agradecer por el tiempo que nos está dando. ¿Cómo estás, Cecilia? Bienvenida. Hola, Milagros, qué gusto. Y yo también, un gusto de verte. Hace tiempo que te quiero entrevistar. Y primero que nada, felicitaciones, Cecilia, por esta gran investigación que tuviste, este destape periodístico, pero que hasta ahora no está resuelto, Ceci. No sé, ya no sé qué creer y a la autora del reportaje y de la investigación quiero preguntarle, ¿cuál es tu teoría después de 8 meses de transcurrir la investigación? ¿Por qué no llegamos a saber qué pasaba? Se lo dije a Fritz Dubois la noche que conversé con él para que el Comercio tuviera la publicación por la mañana de esta investigación. Cuando terminamos de conversar, yo fui a buscarlo, en realidad quería que el Comercio rebotara la investigación que nosotros habíamos hecho en Willax. Nos parecía muy importante y además el tema era muy grave. Fritz me convenció de que el Comercio debía amanecer con la noticia y yo debía redondear las imágenes y probar con las imágenes mi investigación en la noche. Y cuando me iba de su casa, él me preguntó, ¿y cuándo vamos a saber qué es lo que realmente pasó? Yo le dije, y lo vuelvo a repetir, cuando termine este gobierno. Hay demasiados compromisos y cada vez eso se establece, digamos, de manera más concreta a partir de las investigaciones, no solo periodísticas, también fiscales y también congresales, ¿no? Compromisos con Palacio de Gobierno, compromisos con el Ministerio Público. Se sabe que Ramos Heredia, y eso también te quería preguntar, lo que yo he sabido, no logro tener la prueba, por eso es que no lo puedo presentar, pero se sabe que Ramos Heredia es muy amigo de Óscar López Meneses. Él todavía no ha desmentido ni dicho nada al respecto, pero ¿dónde están esos compromisos, Cecilia? Los concretos de los que se pueden hablar están documentados. ¿No es cierto? Nosotros hemos mostrado recién, la semana anterior, documentos que, como tú sabes, los periodistas tenemos que sustentar, ¿no es cierto? Cuando los periodistas decimos algo, no sirve de nada si no podemos probarlo. Y lo que nosotros pudimos obtener recientemente me parece muy importante, porque es un documento en el que se demuestran 2 cosas claves. La primera es que el mayordomo de López Meneses fungía, el señor Sánchez Tacuri, fungía de oficial del Ejército del Perú, dependiendo con quién y a quién manoseaba. Es decir, funcionarios de la Municipalidad de Surco, policías de grados oficiales de la policía, a quienes daba indicaciones, con quienes hablaba para dar detalles de la protección o del incremento de la protección. Este sujeto ha sido identificado por una funcionaria de la Municipalidad de Surco, porque ella recibió indicaciones de él para levantar las veredas de la cuadra donde vive López Meneses, porque ellos querían alejar a los transeúntes. Entonces quedó todo en badenes, los automóviles se podían estacionar con mayor comodidad y los transeúntes no podían caminar por ahí. Este señor Sánchez Tacuri aparece en este documento. Yo voy a, si tú me lo permites, voy a contarte un poco más sobre esta anécdota, pero me gustaría precisar y
ir al Ahora, documento. esta señora, para que los televidentes entiendan, Cecilia, cuando ella habla con él, ni por asomo, ella sí cree que él es un militar. Por supuesto, ella también es sorprendida, ella se ha dado cuenta quién era cuando ha visto las fotografías y a identificarlo, ¿no? Entonces, en el documento recién hallado, que es lo que se puede probar, aparece este señor Sánchez Tacuri, este mayordomo de López Meneses, como un mayor del ejército peruano, dándole indicaciones a 2 suboficiales de la Policía Nacional que llegan en el patrullero, en un patrullero extra que el supuesto almirante Cueto ha solicitado. Pero eso es extremo de osadía, esto es una criollada que siempre suele pasar y que aparentemente nadie se va a dar cuenta. O sea, mi pregunta, Cecilia, es: en las municipalidades, los alcaldes, los funcionarios, ¿aceptan así nomás órdenes sin cotejar, sin cruzar? Las jerarquías distorsionan mucho, ¿no es cierto?, las cosas y desgraciadamente en nuestro país no se ha librado de eso. Entonces, yo tengo la certeza de que los suboficiales de la policía que rendían esa custodia, por lo menos el 90% eran personas sumamente honestas que cumplían una función. ¿Y todos ellos creían que cuidaban a Cueto? Claro que sí, porque sus jefes se los habían indicado. Ok, o sea, tú no sientes, Ceci, que haya sido un grupo que sí sabían de todo el entuerto y que ahora para protegerse se están lavando las manos y diciendo: no, él me dijo que yo cuidaba a Cueto. No. En el entuerto estaban los oficiales de alto rango, sí, y estaban algunos corruptos de menor rango, que son aliados del grupo de López Meneses. En este no olvidemos, López Meneses fue un operador de Vladimiro Montesinos, y Vladimiro Montesinos tenía un escuadrón, él lo bautizó como el Grupo Júpiter. El Grupo Júpiter lo cuidaba única y exclusivamente a él, y eran policías porque él les pagaba doble sueldo, los entrenaba y los tenía además infiltrados en distintas instituciones. Entonces todo dependía de cómo los quería usar. Óscar López Meneses habría copiado este modelo para tener su propio escuadrón, ¿de alguna manera? Bueno, pues o lo habría copiado o lo dirige. O lo dirige. Con una muy buena asesoría. Vaya usted a saber. Eso lo tendremos que descubrir. Yo insisto en que más adelante, cuando podamos evitar que se tapen las cosas, ¿no? Se tapa, todo se está tapando, todo sí, lo claro, que hemos visto. Y no se habla y no se discute. Mejor que nos olvidemos de Óscar López Meneses, ¿no es cierto? En el Congreso la Comisión ha tenido muchas dificultades, de una manera realmente increíble para poder trabajar. Entonces, me gustaría volver al documento y para determinar el detalle. Este documento prueba, como te digo, que Sánchez Tacuri se hacía pasar por un oficial. Sánchez Tacuri era el segundo del supuesto almirante Cueto, lo que te hace pensar que el supuesto almirante Cueto era López Meneses, porque de lo contrario, ¿cómo es que su mayordomo era el mayor o el coronel de la policía, dependiendo con quién lo hacía hablar, ¿no es cierto? Pero también en el documento lo que aparecen datos muy importantes, porque encontramos que el nuevo patrullero que es asignado a la custodia ilegal los policías observan que de una casa entran y salen hombres con chalecos negros y dicen: aquí parece que hay una agencia de seguridad. Y entonces, como informan a Palacio de Gobierno, quiero explicar, porque el nido del niñito, del más pequeñito de los hijos del presidente, está al costado de esta casa de donde entraban y salían estos sujetos con chalecos. Entonces, lo que hacen estos policías es informar, porque dicen es peligroso, ¿no es cierto? Sí, claro. Había gente de seguridad del Estado. Del presidente estudia unos había pasos. gente de seguridad del Estado que cuidaba el nido y, por supuesto, en las horas en las que el niñito iba y luego se iban con el niñito, y los policías lo sabían, entonces de manera responsable reportan. Y lo que hace Seguridad del Estado es pedirle a inteligencia, lo que hace la seguridad de Palacio de Gobierno, del despacho presidencial, es pedirle a inteligencia y seguridad del Estado que investigue quiénes... Y que haga un reporte. Inmediatamente. Esto ocurre el 17 de octubre del año 2013. Y el 26 de octubre, Inteligencia y Seguridad del Estado tiene el reporte. Y aquí está todo el reporte. En realidad es una indagación de quiénes son los propietarios de la casa, quiénes son los inquilinos. Y en efecto había allí una agencia de seguridad que se ha instalado, que acaba de alquilar. ¿Y está la mención a Óscar López Meneses? No, para nada.
para nada. Entonces le informan a Palacio de Gobierno sobre lo que está pasando en la casa vecina del nido a donde va el hijo del presidente. Y dice claramente que reportan al despacho presidencial. Y es lógico. Tú puedes ser el presidente de lo que quieras, y ser muy importante, pero tus hijos son tus hijos. Y con mayor razón, tu hijo pequeñito. Y si no, el presidente, la señora Nadine Heredia, tenía que estar preocupada e interesada por lo que pasaba cerca del nido de su bebito. ¿No cabe entonces, en tu opinión, en tu reflexión, después de haber investigado tanto este caso, que Palacio no supiera lo que estaba pasando? Sobre todo después de hallar este documento. Porque Palacio y todo el informe asume que los policías que custodian la casa de López Meneses, que está en la esquina, porque todo esto ocurre en la misma cuadra, los 8 patrulleros que custodian la casa de López Meneses son o hacen algo normal. ¿No es cierto? Ellos lo asumen. Y ahora nosotros descubrimos el caso el 13 de noviembre y esto ocurre el 17 de octubre. Ahora, Cecilia, para abonar en tu reflexión, el presidente ha dicho muchas veces, y la señora Nadine Heredia, que ellos dejan a su hijo en el nido. Han manifestado que, a pesar de las múltiples actividades que tienen, son padres que se preocupan, ¿no es cierto?, por llevar a sus hijos al colegio y al nido. Entonces, queda claro, por lo que han dicho los vecinos y varias personas con las que yo he podido conversar que circulaban por esa zona, que siempre había pues un gran aparato, o sea, era casi imposible que no lo vieran, ¿no? Exacto, además ellos llegaban, dejaban al niñito en el nido y seguían seguramente rumbo a sus actividades, ¿no es cierto? ¿Y qué es entonces esto? ¿Una miopía de Palacio? ¿Un no querer ver las cosas? ¿O qué hay detrás de todo esto? Y yo te diría que hay una falta de honestidad de parte de las autoridades. No están diciéndonos la verdad. ¿Qué sabían y hasta dónde están comprometidas, ¿no? Óscar López Meneses, tengo que ir a una pausa, Ceci, ha dicho que él era amigo de Ollanta Humala, que él incluso le regaló el bastón de mando. El propio presidente lo ha desmentido en muchos tonos. ¿Cuál es tu opinión? ¿Quién miente? Yo creo que hay quienes callan y hay quienes aprovechan lo que saben. Creo que hay una extorsión al más alto nivel de la dirigencia de nuestro país y eso me parece muy serio, sobre todo por el origen de quienes extorsionan. Y en esa casa tienes la teoría de que en efecto era un centro de espionaje, de información, de lobbies. ¿Cuál ha sido tu conclusión al final de la historia? Hasta donde se ha concluido, sí, en esa casa, la Municipalidad de Surco accede a colocar una cámara de video sí, que está conectada al dormitorio de López Meneses. La cámara de video de la Municipalidad de Surco es monitoreada desde el dormitorio de López Meneses. Desde el dormitorio. Sí. Y entonces él tiene una visión completa de toda la calle. Sabe perfectamente quién se acerca y quién pasa por allí. Y luego él mismo interconecta las 7 casas del condominio a través también de un sistema, de una central telefónica, y desde esa casa se administran hasta las llaves de luz de todo el condominio. Se han construido además 3 sótanos en ese condominio, muy posterior a la construcción de las casas. Es decir, en el diseño original no había sótanos, los sótanos han llegado con López Meneses, son 3. Y en uno de ellos el espacio es pues muy similar, o era muy similar, la decoración, si se puede decir más exacta, a la salita del zinc. Entonces, claro, yo me atrevo a especular, digamos, hasta donde un periodista serio puede especular. Se reproducían reuniones. Y además, ¿qué tipo de reuniones? ¿No es cierto? ¿Qué se acordaba en esa salita? ¿Para qué se recrea este espacio? ¿Y qué se hacía además de las reuniones en esa salita? No olvides que cuando la fiscal ingresa, lo único que encuentra, porque ya gracias al exministro Pedraza se han llevado todo, lo único que encuentra la fiscal es un aparato de Betamax. Betamax, que es una
¿cómo decir? Es un mensaje. Un mensaje. Es un mensaje. Todo está grabado, así Ajá. es que mejor cállate la boca. ¿Y todo ¿No? está grabado, Cecilia? Estoy segura de que todo está grabado. ¿Estás Eso se convencida? llama, en el caso de ellos, se llama tradición. Excelente conclusión, tradición. En el caso de los ciudadanos eso se llama traición. Traición. Muy Traición bien. a la patria. Pero vamos a regresar porque le quiero preguntar a Cecilia también por la fiscal. ¿Recuerdan cuando la fiscal le dice, Osquitar, ¿dónde andas? ¿Cómo va? No hay prensa. No está Cecilia Valenzuela, nomás le faltó decir. No hay nadie. ¿Qué? Y otras, tengo muchas preguntas. Hoy día estamos con Cecilia Valenzuela, la mujer que destapó el caso de Óscar López Meneses, la periodista que más ha investigado este tema, y yo creo que en algún momento del partido alguien nos tendría que dar una explicación serena, pero como ella acaba de decir, me da pena que tengamos que esperar 2 años más para conocer la verdad. Después de la pausa, todas las teorías, incluso hay quienes dicen que hasta Montesinos se reunía y que salía de la base naval. ¿Qué piensa Cecilia Valenzuela? Ya regresamos. La fiscal Nora Córdoba, cuando hace el allanamiento, llama, ¿no? Habla con Óscar López Meneses y le dice, Osquitar, ¿dónde andas? Bueno, no es textualmente, pero le dice que no hay prensa. Y luego, Cecilia, hay una filmación, que lo pasamos en el programa, sobre cómo es, ¿no? Ahí incluso ven un folder, no se lo llevan. Luego la propia fiscal vino acá y dijo que, bueno, pues era así, que esas son las diligencias. ¿Qué pensaste cuando viste el allanamiento, la actuación de la Fiscalía? ¿Qué piensas, en primer lugar, de esto, de la actuación del Ministerio Público en el caso de Óscar López Meneses? Yo pienso que hay una costra, una nata maloliente, ¿no? Que está, digamos, que tapa, que encubre todas las instituciones. Y entonces ya casi son patas, ¿no? Los delincuentes y los investigadores judiciales son conocidos, son viejos conocidos. Necesitamos sanear toda la administración de justicia, la forma y también las personas, ¿no? Tú decías al comienzo de esta entrevista que el fiscal de la Nación es amigo de López Meneses. Y no solo es amigo de López Meneses, es amigo del padre de López Meneses. Tiene una relación amical importante con esa familia. Entonces, digamos, de cómo le pedimos independencia, cómo le pedimos, quién nos garantiza que pueda actuar con absoluta independencia, porque resulta que también es amigo de Orellana y de Benedicto Jiménez y de Álvarez, el de la Centralita en Ancash. Entonces, hay un problema en la institucionalidad de nuestro país, en la cabeza de nuestro país. Pero la costra es fuerte, como tú dices, maloliente, y aparentemente ni siquiera se puede arrancar, porque Cecilia, el fiscal Checa Matos, que fue pues juzgado y casi despedido y ahora está pidiendo que se vea bien su caso, él ha contado en el programa cómo ni siquiera Ramos Heredia lo recibe para que explique mejor su situación y por qué, ¿no es cierto?, ordenó un caso, la inspectoría de la camioneta que luego resultó ser de Álvarez. Pero él sí recibió a Orellana. Y luego en el Ministerio Público dicen, Ramos Heredia nunca va a investigar a Óscar López Meneses, y ahora, mira, agregas tu información de que incluso hasta es amigo del padre. Al final de cuentas es quién nos va a salvar, porque si es la Fiscalía que tiene que investigar y armar la acusación y no lo hacen, Óscar López Meneses debe estar en su casa divirtiéndose. Hablen, que no me va a pasar nada. Bueno, yo hago el lujo de citar a una conciliación al presidente de la República. O sea, ha amenazado al presidente y le ha dicho, si no concilias conmigo, te voy a denunciar porque me has llamado basura. Ese señor logró que sus delitos prescribieran, es decir, movió y jaló las cosas de tal forma que el tiempo venció y sus delitos prescribieron. No recibió sentencia y castigo por los delitos que cometió porque logró que sus delitos prescribieran. ¿Óscar López Meneses sigue siendo persona cercana a Montesinos? ¿Dirías que sigue trabajando para Montesinos? La pregunta final es, porque tú has investigado mucho a Montesinos, ¿Montesinos sigue más vivo y coleando que nunca? Yo creo que Montesinos sigue actuando, que tiene mucha influencia en un sector
de esta costra, ¿no? Y de esta cosa nostra. Y creo además que Montesinos está encantado haciéndolo desde una prisión en la que se siente seguro, porque allí nadie va a acceder, nadie que quiera vengarse de él, ¿no? Porque es un hombre que ha hecho tremendo daño, tremendo mal a muchísimas personas, además de a nuestro país. Yo creo que Montesinos sí sigue operando. En un primer momento se pensó que a través de Villafuerte. Fuiste muy crítica también en varias columnas que publicaste en El Comercio. De hecho, ahora no sabemos dónde anda Villafuerte y qué hace Villafuerte. Pero para que reflexiones sobre este personaje, también quiero agregar una pregunta a lo que acabas de expresar. Óscar López Menéndez tuvo incluso la osadía, como tú dices, de conminar al presidente a una conciliación. No solo eso, dijo que él le había regalado el bastón de mando. ¿Qué le sabría Óscar López Menéndez a Ollanta Humala para actuar así con tanto desparpajo? Yo todavía no lo puedo probar, ni siquiera lo puedo saber a ciencia cierta. Pero evidentemente esa audacia con la que lo amenaza, ¿no? La forma como se ríe, ¿no? De la primera autoridad del país, es algo que tiene que ponernos a todos en alerta, ¿no? Fíjate tú, el presidente, el secretario ejecutivo, el director ejecutivo de la DINI, del actual sistema de inteligencia, el actual servicio de inteligencia, es un señor que se llama Iván Kamisaki. Iván Kamisaki llegó hasta capitán en la policía, pero originalmente fue amigo de Raúl Salazar, porque son de la misma promoción. Salió cuando él era capitán, Raúl Salazar continuó en su carrera. Raúl Salazar, el de las brujas de Cachiche. Exacto. Raúl Salazar fue un jefe policial convertido en director general de la policía de la manera más brutal y más forzada, ¿no es cierto? Descabezaron a la policía para poner a este señor. Y luego resulta que Iván Kamikaze se convierte también en el director ejecutivo del servicio de inteligencia. Las referencias que nosotros tenemos es que llega, en el caso de Kamikaze, sobre todo a ese puesto por una decisión y una recomendación de Adrián Villafuerte. Y que lo mismo ocurrió con Salazar. O sea, Salazar llega a ese puesto y se produce lo que se produce al inicio del gobierno, o sea, se descabeza la policía para que Salazar pueda llegar, también por una voluntad y una decisión de Adrián Villafuerte. ¿Y el almirante Cueto es una víctima o sabía todo y por eso lo mandan lejos para que no hable? Yo creo que el almirante Cueto no era cómplice de esta mafia, como ha llamado el presidente. Ahí está, vamos a usar la palabra del presidente. Porque el almirante Cueto estaba haciendo una labor en la Comandancia General y se usa su nombre y se usurpa su identidad. Y allí es donde vemos también el nivel, ¿no?, de osadía de estos delincuentes. Usurpan la identidad del presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, nada menos. Lo que el almirante Cueto no ha terminado de decirnos es si en algún momento él se entera y bien enterado sabe a qué nivel llega esto y prefiere hacerse ¿callarse? Loco, mirar a otro lado, o si nunca se entera y se entera cuando nosotros denunciamos. Y lo que nunca nos ha contado el almirante Cueto es que habló con el presidente. Porque de hecho, yo imagino, Cecilia, que el presidente llamó a Cueto. Si era el presidente del Comando de Conjunto de las Fuerzas Armadas, tuvo que llamarle y decir, ¿qué es esto? Yo llamé a todos antes. Yo llamé a todos y lo hice además de una manera muy, a ver, con la mejor voluntad. Porque comprenderás, para una periodista como yo, que pasó años enfrentada al CIN de Montesinos, que durante mucho tiempo mucha gente me acusó de exagerar las cosas, de acusar sin pruebas, y se burlaron incluso de mi trabajo. O sea, a mí me escarapela el cuerpo pensar que esta gente pueda retomar el poder, que la segunda generación de estos mafiosos, ¿no?,
O sea, los asesores, los adjuntos, los edecanes de los generales corruptos de la promoción de Montesinos que están en la cárcel y del propio Montesinos, que esta segunda generación pueda tomar el poder de nuestro país, ¿no? Me enferma esa idea. Y actué de la manera más propicia con para que den sus el gobierno. No, para que puedan actuar. Okay. Yo llamé al entonces ministro Pedraza a las 4:10 de la tarde y tengo esa grabación, grabada por supuesto. Y después volví a hablar con él pasadas las 6. A las 4:10 lo llamé y de una manera coloquial, porque yo conozco a Óscar Pedraza desde hace muchísimos años, ha trabajado en la Defensoría del Pueblo, es un abogado serio. A Wilfredo Pedraza. Wilfredo, perdón. Sí. Óscar es su hermano, es policía. Bueno, conozco a Wilfredo Pedraza y entonces le digo, oye, mira, te tengo una muy mala noticia. ¿Sabes quién es Óscar López Meneses, cierto? Sí, claro, claro que sabe. Entonces le digo, bueno, pues están custodiándolo. Tienes 8 patrulleros de todas las unidades distintas, la SWAT, el AUDEX, todas las unidades custodiando su casa. Esto es hace meses. Yo tengo un seguimiento desde el 2 de julio. Y al padre también lo custodian. Custodian la casa del padre, incluso hasta con montatropas. Entonces tú, ¿qué está pasando? Lo peor, le digo, es que los policías creen que están custodiando al almirante Cueto. Entonces, Wilfredo, digamos, actúa o me muestra serenidad y me dice, él está segura que no vive ahí Cueto. Le digo, absolutamente segura que ahí no vive Cueto. Y además, Praeli lo ha llevado, el general Praeli, que es el jefe, en ese momento el jefe de la 7ª región policial, el policía más poderoso de Lima, ¿no es cierto? Lo ha llevado a una ceremonia en el Potao, donde has estado tú, 3 filas más abajo, has estado detrás tuyo, sentado este señor. No puede ser. Bueno, le digo, tengo fotografías, o sea, lo voy a publicar mañana. Él no creía nada. Claro, digamos, él sabía que no le estaba tomando el pelo. Claro. El tema es que habría que escuchar la grabación algunas veces para entender si estaba muy sorprendido o estaba muy fastidiado. Pero el tema es que él me hace preguntas, yo le contesto y le digo, esto se va a publicar mañana. Mañana por la mañana va a salir en El Comercio y luego va a salir en la noche con las imágenes, los videos en el programa, en Willax Televisión. Claro. Entonces, él, le digo, y quiero entrevistarte, necesito entrevistarte. Entonces me dice, bueno, ahora quiero saber qué está pasando, me quiero enterar y después yo te llamo. Le dije, no muy tarde, porque yo tengo que cerrar. Claro. Muy bien. O sea, yo actué con la mejor voluntad. Como debe hacer un periodista. Okay. Porque yo estaba segura que un abogado de la experiencia de Pedraza lo que iba a hacer era colgar el teléfono, iba a llamar al intendente de la policía, iba a llamar a la fiscalía, porque él era el ministro del Interior, ¿no es cierto? Y se iba a trasladar inmediatamente al lugar. Eso se llama flagrancia, cuando tú encuentras que se está cometiendo el delito ahí en vivo. Entonces, ante la flagrancia, tú puedes entrar. Allí no necesitas la orden del juez, sí, claro, porque se está cometiendo un flagrante delito. Entonces, él tenía que llegar allí y tenía que entrar. Y tenía que descubrir qué estaban haciendo. ¿A cambio qué hizo? Se fue a Palacio de Gobierno. No hizo nada de eso. Se fue a Palacio de Gobierno, llamó a los jefes de las unidades que custodiaban a López Meneses, los citó al Ministerio del Interior. Por supuesto, desactivaron todo. Yo tenía una cámara y un periodista en la esquina, esperando que llegara el ministro a hacer su operativo. Supuse que era lo que iba a pasar. Y me parecía que eso era lo mejor para el país. Es decir, tú me dirás, oye, pero ¿y tu primicia? Oye, pero ¿y tu historia? Mi historia ya estaba hecha. Yo tenía la historia, yo la había trabajado desde julio y era noviembre. Pero tú esperabas que las instituciones funcionaran como deben de funcionar. Que funcionara. Y entonces, cuando no sucede, ¿qué es lo primero que piensas, Cecilia? Pues no. Cuando me llama a las 6:10 de la tarde y me contesta oficialmente de una manera, digamos, anodina, hasta tonta, si se quiere, y me dice que ha hablado con el presidente, ¿no?
yo me sorprendo tremendamente, porque además mi reportero me cuenta y me dice que lo han tenido 2 horas detenido en la comisaría de Surco por mal estacionamiento. O sea, según el comisario, tú te estacionas mal y te pueden llevar detenido. Se lo llevaron detenido y en el momento en que ya no hubo más cámaras del lugar para hacer lo que tenían que hacer. Levantaron todo. Vamos a una pausa. Por supuesto. Y Praeli, ¿has visto lo que ha dicho Urresti, no? Urresti ha dicho que el general Praeli está en un rinconcito, ha dicho, ahí que no hace nada y que él no puede hacer nada. Sí, lo tienen jugando ludo, ¿no? Sí, dice que lo tienen jugando ludo. Ajedrez de vez en cuando. No se sabe. No se sabe. Pues. Y también te quiero preguntar... Mucho, ¿no? Ay, Cecilia, a veces uno ya no sabe si reír o llorar, ¿no? Con las respuestas tan alucinadas. Lo otro, el alcalde de Surco, ¿no? El alcalde Gómez Vaca, porque hasta ahora no da el video, Cecilia, no se sabe nada. Es que no tiene el video lo tiene López Meneses. La cámara es administrada desde el dormitorio de López Meneses. Entonces, lo que, digamos... El alcalde de Surco no tiene ni el video y tampoco tiene vergüenza, ¿no? ¿Cómo permitió eso el alcalde? Vamos a tu pausa. Vamos a la pausa porque esto es demasiado. ¿Cómo lo permitió? Después vamos a seguir conociendo más detalles de esta investigación, del escándalo, que para muchos ya no es escándalo, la espantosa historia de Óscar López Meneses. A mí sí me da pena escuchar y ya casi tener la certeza de lo que está diciendo Cecilia Valenzuela. Quizás algún día nos enteremos de qué pasó, pero eso no creo que vaya a ser durante este gobierno. Ya regresamos. 8 meses han transcurrido desde que se denunciara, se destapara el gran escándalo de Óscar López Meneses. Hoy estamos con Cecilia Valenzuela y tenemos un último bloque, Ceci, contigo para hablar de este tema. El alcalde Gómez Vaca ha pasado piola, sigue dormido. Bueno, tú sabes que le regaló muchos ositos a Mariela Zanetti, pero hasta ahora no nos enseña el video. Has dicho hace un rato que él no lo tiene, que lo manejaba Óscar López Meneses. ¿Cómo es posible, Cecilia, que un alcalde permitiera eso? O sea, yo mañana le pido, vivo en Miraflores, le pido al alcalde Muñoz, ¿me puede poner una cámara que yo dirija desde mi cuarto? ¿Y eso es así? ¿Así es la vida? ¿Así se maneja? No, pues así no es. No, cualquier vecino, cualquiera de las personas que nos esté escuchando, que es vecino de un distrito, sabe que no es así. ¿No? ¿Por qué fue así? ¿Por qué? ¿Cómo convenció a Gómez ¿Contra Vaca? qué? ¿Contra eso? ¿Contra qué? ¿Contra qué? Esa es la pregunta que la fiscal tiene que hacerle al alcalde y el alcalde tiene la obligación de responder. Yo quiero decir que este trabajo, que ha sido un trabajo tenaz, ha sido un trabajo muy interesante, que aporta, lo hemos hecho con el equipo de periodistas de Willax Televisión. El más destacado es el investigador Óscar Quispe, es un reportero muy valiente, y Óscar Quispe ha entrevistado a López Meneses ya después, cuando López Meneses hacía su paseo por los canales de la televisión y vaya a desafiar al presidente, y también al alcalde Gómez Vaca. Y el alcalde Gómez Vaca contesta prácticamente como si fuera una persona inimputable, ¿no? Contesta vaguedades, y a donde sí se ha podido ya llegar y establecer es a que este señor pues va a tener que responder, yo creo que de manera penal, porque tiene que contar por qué razón esa cámara de seguridad del distrito está en el dormitorio de uno de sus vecinos, no siendo este el vecino más ilustre. Tiene además que responder por qué manda hacer una modificación de la calle, levantar las veredas, convertir en empedrados toda la calle para darle una mayor protección a este vecino, a este sujeto que es Óscar López Meneses. Y tiene que contestar si él es una autoridad tan obsecuente que obedecía solo por teléfono las órdenes del comandante general del Comando Conjunto, del presidente del Comando Conjunto, porque él dice que habló primero con el general Howell y luego con el almirante Cueto. Claro, estos dos oficiales han ocupado ese cargo y López Meneses se hacía pasar por ellos. Cada vez estamos más cerca de confirmar eso. Quien usurpaba la identidad de ambos tenía que haber sido el dueño de la casa, sobre todo cuando sabemos que su mayordomo usurpa la identidad del edecán
el supuesto edecán de estos de estas dos autoridades, ¿no es cierto? Y entonces, el alcalde de un distrito recibe por teléfono instrucciones de un general o de un almirante. Esa va a ser la respuesta de este señor Gómez Vaca. Pero esa ha sido, y aparentemente no hay más resquemores en Palacio. Esa ha sido su respuesta. Y has visto, pese a todas las investigaciones, Óscar López Meneses sigue en la calle, disfrutando, imagino, de sus reuniones particulares. Los generales parecen haber sido los chivos expiatorios, pero no sabemos más nada de lo que ha pasado. Y Juan de Díaz Dios sigue diciéndonos que algún día se llegará a la verdad. ¿Cuál es tu conclusión final, Yo Cecilia? creo que la comisión ha hecho una labor importante. Creo que tanto Díaz Dios como Cecilia Tait y como Velázquez Quesquén, ¿no es cierto?, han hecho todos sus esfuerzos. Y yo creo que la Fiscalía, a pesar de todos los problemas, hay también en la fiscal digamos, una voluntad, ¿no es cierto?, de actuar de manera correcta. Pero yo cifro mi esperanza en la ciudadanía. Yo creo que si los ciudadanos se comprometen a no olvidar, a no dejar que otro escándalo, mejor si no es político, mejor si tiene que ver con el crimen de una cantante, ¿no es cierto?, tape, las cosas van a salir y sobre todo vamos a sanear nuestro país. Es urgente, no puede ser, nosotras nos vamos a morir y no hemos parado de pelear contra los corruptos. O sea, tú dices, investigo, ¿no es cierto?, denuncio. Sí, pero al final se ríen, y solo no crecen y solo sí, se claro. refuerzan. Entonces, ¿para qué sirve lo que hacemos, no? No hay que perder las esperanzas, No, señora. claro que no. Hay que seguir luchando. Cecilia, te comprometo a tener otro encuentro porque también me gustan tus análisis políticos. Y ahora que vienen las elecciones, bienvenida siempre a este programa, Cecilia. Gracias, Milagros, y espero que me devuelvas la visita. Te voy a devolver la visita. Estupendo. Y felicitaciones por la tenacidad y el reconocimiento a tu equipo periodístico. Muchísimas gracias. Ha sido Cecilia Valenzuela. Ustedes la pueden ver siempre en Willax TV y además tiene artículos en El Comercio, y yo creo que es importante lo que ha dicho. No podemos permitir como ciudadanos que escándalos, que el espectáculo y el infotainment tape la verdadera podredumbre que hay en las instituciones del Estado. Me voy a la pausa y regreso con la última película de Carlos Alcántara, Un perro guardián. No pueden perderse este destape también de una etapa triste, los paramilitares y su actuación en años tristes de nuestro país.